Start record. Bueno, ¿cómo les fue con el práctico? Para empezar, ¿ya lo completaron? ¿Cuándo lo tenían que enviar? Por ahora voy a Es para descargar. el viernes en la mañana. Y viernes, bueno, mejor para ustedes, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Lo completaron? ¿En cuáles? Vamos a hacer, necesito que me digan, porque ya hicimos el práctico, entre comillas, la anterior asignatura. Se supone que ahorita estoy para resolver las dudas del práctico, ¿no? Lo que no pudieron hacer, que les había dejado ya las pautas, digamos. Entonces, quiero eso, ¿no? Quiero que me digan cuáles hacemos del práctico, para acabarlo y que lo presenten y que esa nota la tengan, ¿no? Porque los prácticos valen nota y les conviene bastante que lo hagan. Creo que ya se está presentando pantalla, así que díganme qué quieren que hagamos. Vamos, el A1 no puedo hacerlo, no la pide la fórmula. Ok. Mm, sí, sí, la 1, sí. Ok. En que yo también pille mi formulita. Por si acaso, y para el que me dice que no la pidió la fórmula, las envié al grupo. Si es que entraste después o entraste recientemente y no las tenés ahí, alguien por favor le hace el favor de reenviárselo, la imagen lo tienen ahí. Y déjenme que igual yo pille mi desgraciada fórmula ahí. Hombre, no lo pillo, eh. Nah, aquí está, ok. Ok, ya, voy a abrir un jump. Ta, ta, ta. Nuevo. Ok, vamos a hacer la primera. Ese lo tengo aquí. Bueno, en el circuito, tanto la resistencia R como la fuente BS son variables. Para determinar los parámetros N, E y S del diodo se han efectuado las siguientes medidas. Lo voy a copiar y pegar esto. Juan Pablo, ¿estás grabando, cierto? Sí, estoy grabando. Ya. De todas formas, si alguien por su cuenta quiere grabar, no me enojo porque algunas veces, no sé por qué, no soy experto. El OBS no graba, no me graba el sonido. Espero que eso no me pase ahora, pero tienen permiso si quieren. No tengo problema yo. Ok, está ahí, ¿no? Para tenerlo ahí en mente. Ya. Esto es parecido al que hicimos, yo les mostré en la primera clase, ¿no? Que hicimos en los modelos que yo tenía, pero ok. La resistencia R y la fuente son variables y nos dan dos y dos valores, ¿no? Esto si lo hacemos con una tablita, podría decir yo aquí que voltaje de la fuente y resistencia, ¿no? Para un primer caso con 1.5 voltios, que mejor lo dejo acá arriba en voltios para no estar escribiendo. Esto están ohmios. Y una resistencia de 40 kilo ohmios, 40K, se obtiene el voltaje en las resistencias de 1.1 voltios. En un segundo caso, con 12 voltios y 252 ohmios, tenemos 11.35 voltios. Este igual está en voltios. Ok. Bueno, la fórmula que tenemos que tener escrita para no, para este tipo de ejercicios sería la de Shotcliffe, porque en eso nos vamos a basar usualmente, que es cómo se comporta un diodo de manera real. Esta fórmula me dice, momento, alguien más va a entrar, creo. Okay. La fórmula de Shotcliffe es la siguiente, ¿no? El corriente a través del diodo es la corriente de saturación multiplicado un valor E
a la BD sobre N por BT. Estos términos ahorita los voy a explicar. Dividido entre 1. Y bueno, esta es la fórmula que me indica cómo se comporta un diodo de manera real, ¿no? Nos pide hallar N, el factor N, que es el factor de idealidad, se llama el diodo. Es un número que va desde el 1 hasta el 2. Es un valor que da el fabricante, que es un valor que te indica qué tan cercano se comporta ese diodo real, ¿no? el físico, a un valor real, a un valor ideal, ¿no? Entonces, bueno, es un número que dan los fabricantes. Y la corriente de saturación nos preguntan también. ¿Okay? Esos dos. Ahora, de esta fórmula yo sé que la corriente del diodo va a variar dependiendo de cuánto sea el voltaje en el diodo. Pero los valores que son siempre constantes son la corriente de saturación, este valor N y el voltaje térmico. Esos tres valores son constantes. O sea, no importa qué pase en el exterior del circuito, es decir, cuánto sea el voltaje aquí en la fuente, ni de qué valor sea la resistencia, estos tres valores de acá, esta N y este BT van a ser constantes siempre, ¿ya? Bueno, usemos los datos que tenemos aquí en la tabla para ir armando la fórmula, porque yo al final quiero hallar N, E y S. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tengo voltaje de la fuente, tengo voltaje en la resistencia y tengo el valor de la resistencia. Yo necesito el voltaje en el diodo, ¿no? Aquí este valor BD de aquí. Pero, ¿cuánto es ese voltaje en el diodo? Bueno, el voltaje en el diodo, yo sé que entre estos dos puntos, digamos, pongámoslo aquí en tierra para que se entienda un poquito. Entre el voltaje 1, digamos, entre este punto y tierra, voy a medir un voltaje que va a ser la resistencia, me lo está dando aquí. Este mismo voltaje que yo estoy viendo aquí es el mismo voltaje que va a ver el diodo, ¿ok? Cuando está polarizado inversamente, es decir, cuando la fuente no está de esta manera, bueno, en este caso es una fuente ideal, ¿no? Y es continua, ¿ok? Ok, denme un segundito. Voltaje en el diodo, eso es lo único que me falta. Y el voltaje térmico. Bueno, para empezar puedo hallar la corriente en el diodo, claro, a ver. La corriente en el diodo, no usando esta fórmula, sino recurriendo a la fórmula, la ley de Ohm, ¿no? Que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. ¿Por qué puedo usarlo? Porque es un voltaje continuo. Si yo analizo en esta resistencia de aquí, se cumple esto. ¿Okay? ¿Y cómo puedo usarlo? Porque yo conozco por la tabla, me dice que el voltaje en la resistencia es esto, y el valor de la resistencia es este de aquí. Yo puedo despejar corriente, que obviamente, a ver, voltaje en el diodo va a ser igual a la resistencia. No, voltaje en el diodo no, perdón. Voltaje en la resistencia va a ser igual a el valor de la resistencia por la corriente a través de la resistencia. Y la corriente a través de la resistencia, ¿okay? Va a ser la misma que la corriente a través del diodo.
Bueno, porque esta corriente fluye de esta manera. Cuando el diodo está abierto, la misma corriente que esté entre estos dos puntos, como el diodo polarizado directamente se comporta como un cable normal, entonces toda esta corriente que fluye a través de esta rama va a ser la misma que fluye a través de esta rama de aquí. Eso lo sabemos por circuitos 1, ¿no? Puedo hacer esto entonces. ¿Qué quiero despejar yo aquí entonces? Quiero despejar la corriente a través de la resistencia, porque eso va a ser lo mismo para mí que la corriente que fluye a través del diodo. Eso para tener este dato aquí. Bueno, lo puedo hacer. Entonces, despejo de una vez. IR va a ser el voltaje en la resistencia sobre el valor de la resistencia. El voltaje en la El resistencia, ingeniero explicó, perdón, el ingeniero explicó un poco sobre eso y despejó voltaje del diodo de la fórmula de esa, la de arriba, y lo despejó como N por voltaje térmico por logaritmo natural de ID sobre IS. claro, sí, eso es lo que al final voy a hacer, ¿no? Solamente que ahorita estoy hallando primero la corriente, ¿no? Que es la que necesito, porque de aquí voy a sacar este dato. N y BT todavía no los conozco, aunque BT, eso igual ahorita sería bueno si es que está en esta clase, podríamos hacerlo un poco más rápido, porque BT usualmente toma este valor, digamos. Creo que el ingeniero incluso dice que cuando él no lo indica, se tiene que tomar este valor genérico, que es el que siempre se toma, digamos, el voltaje térmico, como 26 milivoltios. Lo vamos a usar Sí. nosotros igual porque es lo que se indica, ¿no? Cuando no se indica voltaje térmico, uno asume este valor. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a despejar, como dice el compañero, el voltaje del diodo y vamos a hacer una igualdad entre dos fórmulas, ¿no? Que van a ser equivalentes, solamente que hacemos la igualación para encontrar cualquiera de estos dos datos. Creo que con la fórmula que vamos a despejar, lo más conveniente creo que va a ser sacar primero n. Bueno, eso lo vamos a averiguar ahorita. Pero sí, los pasos son prácticamente los mismos. Bueno, seguimos. Estoy diciendo para el primer caso, ¿no? Para el primer caso sería, yo tomo 1.1 voltio, que es el voltaje en la resistencia, sobre el valor de la resistencia, que son 40 kilos. Ya se puede ver aquí que va a ser un valor bastante pequeño, ¿no? 1.1 dividido 40.000. Ok, para dejarlo en valores son 27,5 microamperios. Esto, y ya una vez la hago la igualación, la corriente en el diodo para el primer caso es esto, ¿no? 27,5 microamperios. Vamos para el segundo también. Lo mismo, solamente que para el segundo caso, con datos del segundo caso, lo voy a hacer un poco más directo, ¿ya? No es nada más que tomar el segundo caso, este voltaje de la resistencia, que son 11.35 voltios, dividido 252 ohmios. Esto lo voy a cerrar. 11.35 dividido 252. ¿Alguien más quiere entrar? Ok. Admitir. Bueno. 45.03 miliamperios ahora. 45.03. Ya tengo ese dato. Ahora sí podemos hacer lo que dijo el compañero. Que despejaba el voltaje del diodo, ¿no? Porque eso es lo que... A ver. Corriente en el diodo, sí. Podemos despejar voltaje en el diodo. De esta fórmula, pero para hacerlo lo vamos a hacer en otra... Porque aquí ya no me va a entrar. Quizás. A ver. Bueno, tengo esta fórmula, ¿no? Y ya la tengo ahí copiada ahí arriba. Si yo quiero despejar... primero tengo que... A ver, vamos a hacerlo por parte.
E elevado a BD sobre N por BT menos 1. Todo este término que es 1 solo lo dejo solo. Y aquí solamente coloco ID y paso IS a dividir, ¿no? Luego, ya que esto está solo, puedo eliminar los paréntesis. Y yo puedo hacer que E elevado a BD sobre N por BT va a ser igual a bueno, lo mismo, ¿no? ID sobre IS más 1. Ya aquí me restaría simplemente bajar este término abajo, ¿no? Vale la redundancia. ¿Cómo lo haría? Pues aplicando logaritmos naturales en este caso. Logaritmo natural y logaritmo natural. El logaritmo natural en base E lo que hace es que se eliminan estos dos. Bueno, no se eliminan, no es una forma de decir, ¿no? Sino que el logaritmo natural en base E es lo mismo que su exponente. Esto es un poco más de matemáticas que no viene al caso explicarlo ahora mucho, pero creo que se sabe, ¿no? Y aquí me quedaría simplemente el logaritmo natural de ID sobre IS más 1. Por último, puedo despejar de aquí voy a despejar N. No, mentira. No se puede. PD va a ser igual a todo esto de aquí. Multiplicado N por BT. ¿No es verdad? Tengo ID, tengo IS, no, IS no lo tengo. Ahora, ¿por qué el voltaje del diodo? Porque en este caso, para ambos casos, o para cualquier caso dentro también, el voltaje del diodo esto se cumple, el voltaje del diodo va a ser el mismo. Sí, ¿no? A ver, déjenme un ratito que lo revise. Aquí, esto de aquí. No, el voltaje del diodo también va a ir cambiando. No puedo usar esto como igualdad. Ay, ¿por qué? Ay, Dios, a ver. Perdón, me estoy chupando un montón. No, no es que me haya chupado, está bien. El voltaje del diodo también lo puedo conocer, porque tengo el de la fuente y tengo el de la resistencia. Acá habíamos dicho, aquí hay un voltaje, este consume voltaje y este consume voltaje, ¿no? Es decir, que el voltaje de la fuente va a ser el voltaje que consume el diodo más el voltaje que consume la resistencia. Tiene que mantenerse esa igualdad, ¿no? La suma de voltajes tiene que dar igual a 0, ¿no? O sea, lo que se entrega todo lo que se entrega tiene que ser igual a todo lo que se consume. De aquí puedo sacar fácilmente el voltaje del diodo, porque en ambos casos conozco de la fuente y conozco de la resistencia. Para el primer caso va a ser, si entrego 1.5 voltios y mi resistencia consume 1.1, lo que el diodo está consumiendo, ¿cuánto sería? 0.4 voltios, ¿no? Y para el segundo caso, que sería totalmente lo mismo, solamente que ahora lo que consume en el segundo caso, entregándole 12 voltios y consumiendo la fuente 11.35, ¿cuánto va a ser eso?
12 menos 11.35 son 0.65 voltios. Fíjense que estos datos no hacen más que constatar lo que sabemos, ¿no? Que cuando está totalmente polarizado el diodo, cuando le metes un voltaje que es muy superior a 2 voltios, a 1 voltio, ¿no? ¿Qué decimos en los casos generales? Que esto es 0.7, ¿no? Bueno, aquí nos demuestra eso, solamente que con valores más precisos de voltaje de fuente y voltaje de resistencia, 0.65. Aquí es 0.4 porque apenas pasé el 1 voltio, apenas pasé el 0.7 que el diodo me exige tener como mínimo. Y en los casos reales, como les digo, les mostré en su momento la curva, ¿no? Bueno, que el diodo, aquí haciéndolo un poquito rápido, el diodo en realidad se comportaba de manera exponencial. De esta manera iba la corriente. El voltaje en el diodo iba subiendo de a poco, mientras que la corriente subía de manera exponencial, ¿no? Bueno, eso como detalle solamente. De aquí sacamos estos valores de BD1 y BD2. Ya los tengo, entonces. Lo que debía haber despejado aquí debía haber sido o IN o IDS. Como ya hemos perdido un buen tiempo por mi culpa, le voy a colocar la fórmula más bien un poco más directa de dónde sale el despeje. Que el caso más fácil les había dicho yo que era despejar N, porque habíamos intentado la otra vez despejar IS y fue horrible, fue algo muy horrible. Yo les había dado, después de haberlo demostrado, que N es igual a 1 sobre el voltaje térmico multiplicado el voltaje en el diodo 1 menos el voltaje en el diodo 2 dividido el logaritmo natural de la corriente en el diodo 1 sobre la corriente en el diodo 2. Esa formulita de aquí. En clase anterior la despejé y la demostré, entonces sirve, la pueden usar. ¿Tengo voltaje térmico? Sí, lo estoy asumiendo de 26 milivoltios. Tengo voltaje en el diodo 1 y en el diodo 2, los acabo de encontrar. Y las corrientes también las encontré. Denme un segundo, alguien más quiere entrar. Hagámoslo porque, bueno, de una vez. Había dicho que en el caso 1 era 0.4. Menos 0.65. Dividido el logaritmo natural de la corriente a través del diodo 1, que serán 25.5 microamperios por 10 a la menos 6. Y el otro era... La verdad que era un poco diferente al que habíamos hecho, ¿no? En realidad, pero estas deducciones las he hecho yo ahorita, en realidad, no es que las supiese desde el principio. Era nomás parte eso, ¿no? Saber despejar fórmula y tener los conocimientos básicos, ¿no? De deducciones que ya les había dado. ¿Qué estaba buscando yo? 45.03 miliamperios. Por 10 a la menos 3 sería esto. Calculadora. Y no tengo mi calculadora, la científica ahorita. Vamos a ver si puedo trabajar con esto. Exponente a la menos 6 dividido 45.03 exponente a la menos 3. El logaritmo natural de eso. Ok. Aquí me sale menos en el denominador, por si acaso, ¿no? Porque lo estoy haciendo lo más complicado primero. Menos 7, que no se ve nada en esta calculadora. Menos 7.476. Aquí arriba también me va a salir un número negativo.
Esto es 0.4 menos 0.65 y eso dividido entre el voltaje térmico que es 26 exponente a la menos 3, ¿no? Milivoltios. Compañero, ahí en el logaritmo natural de intensidad de 1, ¿estás tomando 25.5? Sí, 25.5 lo saco de... Ah, 27 era, ¿no? Joder. Gracias, Sí. perdón. Muchas gracias. Bueno, va a variar algo. No, realmente va a variar, así que es importante que lo acomode. Bueno, aquí arriba queda ese valor, pero menos 9.615. Volvamos a hacer el de abajo. Y modo, 27.5 exponente a la menos 6 dividido 45.03 exponente a la menos 3. Y el logaritmo natural de esto, menos 7.400. Bueno, mejor ser preciso. Ok. Entonces al final sería menos, no, esto no, menos, carácter, menos 9.615 dividido lo que acabo de encontrar. Esto me sale que n es igual a 1.299, que si ustedes este valor sí lo pueden redondear a un solo decimal, que es lo que se suele hacer, dejarlo en 3, por ejemplo. Les había dicho que era un valor entre 1 y 2, ¿no? Entonces 1.3 me indica que todo esto lo he hecho bien. Lo más probable es que esté bien, que sí está bien, no se preocupen. Nada, tengo n, entonces, ¿qué puedo hacer? En esta fórmula habíamos dicho que ya tendría yo, en cualquiera de los dos casos, tendría la corriente en el diodo 1, tengo voltaje en el diodo 1, ya tengo n, tengo Vt, es decir, puedo usar cualquiera de las dos situaciones para sacarme IS. Con cualquiera de las dos tiene que darme el mismo. Y me va a dar, si lo comprueban, solamente restaría hallar IS, que si quieren aquí lo despejamos, IS no va a ser más que ID dividido, ¿no? Estoy diciendo que esto lo dejo aquí y todo este término pasa a dividir al otro miembro. E elevado a la BD sobre N por BT y todo eso menos 1. Pueden usar ID y BD, el 1 o el 2. En ambos casos va a salir lo mismo. ¿Ok? Y ahí terminaría el ejercicio. Hallando N y hallando IS. Para resumir, porque al principio sí que me chipé un montón, yo igual como les digo, pero para resumir, ¿qué se tiene que hacer? Hallen el voltaje del diodo. Se puede hallar porque, como repito, el voltaje en el diodo, que no es el mismo para las dos situaciones, varían las dos situaciones, pero yo sé que lo que entrega la fuente, el circuito lo consume todo, ¿ok? Es decir, creo, ¿cómo se llama esta ley? Ley de mallas, creo. Es la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Creo. Ah, no me acuerdo bien las palabras exactas, pero es así, ¿no? Es todo el voltaje entregado es lo mismo que el voltaje consumido. ¿Quiénes entregan voltaje? La fuente. ¿Quiénes consumen? El diodo y la resistencia. Por eso he hecho yo aquí esta igualdad. Voltaje de lo que entrega es lo mismo que voltaje de los que consumen. De ahí despejo voltaje del diodo y para ambos casos lo hago. Y obtengo voltaje de diodo 1, voltaje de diodo 2. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta en la fórmula? Pues me falta corriente en el diodo, ¿no? Se supone que debería poder hallarlo porque los otros dos valores son los que quiero encontrar. Y sí, puedo hallar corriente en el diodo para ambos casos usando la ley de Ohm. Porque yo sé que en una resistencia, en un circuito de corriente directa, como es este caso, como en ambos casos veo que se supera la barrera de 0.7, en ambos casos el diodo trabaja como un cable. Es un cable recto y ya. Entonces tengo voltaje y tengo una carga. Se cumple la ley de Ohm, en el que el voltaje en la carga es lo mismo que la resistencia por la intensidad en la malla.
y hallo la corriente a través de la resistencia. ¿Por qué? Porque como estoy asumiendo que el diodo está trabajando como un cable, la corriente que atraviesa a través de ese diodo va a ser la misma que atraviese la resistencia. Hallo las corrientes de diodos y ya por último me restaría despejar. Tendría dos caminos yo, despejar N o despejar IS. Ya les digo yo que despejar IS es mucho más complicado. No lo despejé porque ya lo hice en las dos otras clases, creo, pero esta es la fórmula. Si quieren practicar despeje, les recomiendo que lo hagan, estaría muy bueno. Pero esta sería la formulita para hallar N. Conociendo los valores de... Fíjense que aquí necesito dos situaciones, ¿no? Situación 1 y situación 2. Situación 1 y situación 2. Esa fórmula sirve para esto, para dos situaciones. Si fueran más situaciones, creo que ya no sirve, ¿ok? Entonces solamente son para cuando tengo dos situaciones. Que así son los ejercicios del ingeniero, ¿ya? El anterior semestre fue así, este semestre ha sido también así, con solamente que un poquito cambiado, y en el caso de que le tocara en el examen también va a ser así, no les va a dar más. ¿Cuánto estás asumiendo allí en tu hoja 2 el voltaje térmico, ¿no? Es 26 milivoltios. Este es el que se asume de manera genérica. Cierto, gracias. Ok. Bueno, ese sería el 1, chicos. Espero que hayan entendido. Si tienen preguntas, pregunten. Si no, pasamos al siguiente que no hayan entendido. Un compañero creo que te dejó una duda ahí en el chat. La ID se usa los dos voltajes. La ID son para los... Es una para cada caso, es diferente para cada caso. Hay una ID para este caso, llamémoslo por su nombre. Hay una corriente en el diodo para este caso y una corriente en el diodo para este segundo caso. Son diferentes para cada caso. Entonces yo tengo que definir una para un primer caso y una para un segundo caso. Los únicos valores que son constantes para cualquier situación son la corriente de saturación, el factor de idealidad, que sería la N, ¿ok? Y el voltaje térmico. En caso de que no me diga el ejercicio del voltaje térmico, a mí se me permite asumir el genérico, que el genérico es este de aquí, 26 milivoltios. ¿Okay? De ahí saco ID. No sé si quedó respondida a tu pregunta. Sí, se usan los dos voltajes, pero cada uno para hallar una ID diferente, ¿no? Una para el primer caso, una para el segundo caso. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuál es otro ejercicio que quieran que hagamos? ¿Cuál no pudieron? Buena pregunta. ¿No está grabando la clase? Sí, lo estoy grabando. El ingeniero siempre va a usar 26 milivoltios, ¿no? Siempre, siempre. La estoy grabando, el que me preguntó, pero si quieres grabar la voz por tu cuenta, igual grabarla, porque ya te digo que si algún error me sucede a mí, que no ha sucedido hasta ahora creo, pero tiene permiso para grabar. Yo no tengo problema con eso. No, yo. Ya, ok, lo estoy grabando yo. Esperemos que salga bien. ¿Otro ejercicio que quieran hacer? Gracias. ¿Alguno? Uno que no hayas hecho, ¿cuál sería? Digamos, los hice todos, pero hice, por ejemplo, de este 2, hice el inciso... Creo que hice el C. Sí, lo hice el C, creo. Y lo dejé a ustedes que tienen que hacer el A y el B. El 3 lo hice, es uno solo, así que ya lo tienen. De aquí creo que hice el inciso C, igual creo. Tenían que hacer el A y el B. Ustedes escojan ahorita. Vámonos ahorita. Ok, yo no tengo problema con hacerlo, pero la idea de las asignaturas, chicos, no quiero ser pesado ni sonar como un padre renegón o cualquier huevada, pero es que ustedes aprendan a hacerlo en cualquier situación, por eso. Pero hagamos. Por ejemplo, hagamos del inciso 2, podemos hacer el B. Sí, el B hagamos. Que espero no haberlo hecho el B, o lo hice yo el B, creo que fue el que Ya lo hiciste el B. Sí, lo hice. Ya lo hiciste el B. ¿Por qué no hacemos el 6? El 6 está referente al 4. El 6. Ah, claro, pero primero tendría que hacer uno del 4 y después hago... A ver. Claro, primero tendría que ser el 4. Es que el chiste de este habíamos visto que de estos tres valores, uno de ellos permitía que el transistor opere en medio de la región activa normal. Entonces yo primero tendría que hacer estos tres de aquí, averiguar cuál de esos tres valores me hace que el transistor trabaje en la región activa normal y con ese valor hacer el ejercicio 6. Lo habíamos hecho
y creo que ese era el 1.6. Vamos a hacerlo para comprobarlo, ¿ok? Hagámoslo desde el inicio y cualquier O duda por me lo menos pregunta. plantearlo, digamos. Claro, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo recuerdo que él era el 1.6. Hagámoslo y les voy explicando igual parte de teoría para que se entienda por qué sucede todo esto. Copio y pego. Determina el punto Q y la región de trabajo del transistor que posee beta F de 100, voltaje base emisor de 0.7, siendo el voltaje de la fuente 9 voltios, la resistencia de la base 300 y diferentes valores de resistencia de colector. Ok, se fijan en el dibujito. Les pasé las fórmulas, ¿no? Creo, sí, de los circuitos de polarización. Y les se lo pasé con dibujito, incluso para que se puedan ubicar más fácilmente. Si yo me fijo en mi dibujito, me voy a dar cuenta que las fórmulas que me sirven aquí son las siguientes. Son tres, siempre son tres para cada uno de los tres casos. Una que me va a decir cuánto es la corriente de base, que mi formulita me dice que es el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor dividido la resistencia de la base. Esa es la corriente de la base. Otro detalle, en estos ejercicios... Ah, no, me lo indica aquí. Ok, sí, voltaje B. Sin embargo, si es que en algún ejercicio o en el examen no les da este valor, ustedes también pueden asumir siempre que el voltaje base emisor siempre es 0.7 o un valor cercano, 0.71, 0.69, etc. ¿Por qué? Porque recuerden que habíamos dicho que el transistor no es nada más que la unión de tres semiconductores, pero siempre es NPN o PNP. ¿Qué pasa en las regiones de unión, ya sea NP o PN, que es el cambio de orden, pero es lo mismo? Esa región de unión tiene un mínimo de voltaje que es necesario superar para que esa unión se comporte como, para que permita el paso de corriente. ¿Cuál era ese valor en los diodos? El mínimo que se necesita para que empiece a conducir, 0.7. Por eso, de ahí viene, ¿sí? Ok, eso como teoría un poquito. Hagamos. Corriente de la base entonces. ¿Para qué todos estos cálculos? Para empezar. Porque el punto Q, para hallar el punto Q, es un valor, digamos, como en coordenadas, en el que la primera coordenada, llamémosle la coordenada X, está dada por el valor de voltaje colector emisor, y el segundo punto me lo va a decir la corriente de colector. Por eso. Ah, se ven mis notificaciones, qué mal. Ni modo. Ok, para eso necesito hallar estos valores. Bien. Y para hallar IC necesito IB. Es decir, 9 voltios menos 0.7 voltios dividido 300 kiloohmios. Okay. Corriente de la base. A ver, con mi calculadora del año 2000. 9 menos 0.7 dividido 300.000. Dejándonoslo en valores que se usan, sería 27,666666. Yo lo dejo así. Por 10 a la menos 6, que también puedo llamarle microamperios. ¿Okay? Primera fórmula. La segunda fórmula que me dice que la corriente de colector no es más que beta F veces la corriente de la base. Esta es la segunda formulita. Es 100 multiplicado 27,666 por 10 a la menos 6 amperios. Corriente de colector, lo que tengo, por 100. Obviamente, esto es 2.7666 miliamperios. ¿Okay?
por 10 a la menos 3. Y este es uno de los valores que yo necesito para graficar, porque sí, el punto Q se halla graficando. Entonces vamos a dejarlo remarcadito así. ¿Qué me falta? Me falta el voltaje colector emisor más formulita. Ese es voltaje colector emisor, no es más que el voltaje de la fuente menos la resistencia de colector por la corriente de colector. Esto es 9 voltios. ¿Qué estoy usando yo como resistencia de colector? Estamos haciendo el caso de 1.6, ¿no? Entonces 1.6 kilo ohmios por corriente colector 2,7666 miliamperios. Y yo tengo eso por 1, no, por 1.6 exponente a la 3, es decir, kilo. Y 9 voltios menos eso que acabo de hallar son 4.57333 voltios. Ok, tengo mis dos valores. Tengo la IC y tengo la BCE. Faltan unos dos valorcitos, pero que son la corriente máxima y el voltaje máximo. Ok, vamos a ir graficando, pero tienen que hacer la gráfica, es obligatorio. Ok. Ok. Hagamos un poquito de escala para que se vea que funciona. ¿Cuál va a ser el voltaje? Necesito dos valores para graficar primero. El voltaje máximo y la corriente máxima. El voltaje máximo no es nada más que igual que el voltaje de la fuente, que en nuestro caso van a ser 9 voltios. Para este caso, ¿ok? Y la corriente máxima para este caso es el voltaje máximo sobre la resistencia de colector. Bueno, que es lo mismo, en realidad la formulita está así, es lo mismo. En este caso, es el voltaje de la fuente, mejor, dividido resistencia de colector. Aquí sí que sería pues colocar 9 voltios dividido 1.6, ¿no? 1.6 por 10 a la 3. 9 dividido 1.6 exponente a la 3. Eso me sale 5.625 miliamperios. Es decir, 10 a la menos 3. Ok, con estos dos valores yo voy a tomar, son los valores máximos, los grafico. Si yo me refiero a esta línea de aquí como voltajes y esta línea de aquí como corrientes, esto por ese caso va a estar en voltios, para la redundancia, y esto va a estar en miliamperios, ¿bien? Miliamperios. Mi primer valor sería 9, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un punto, y este segundo son 5.625. A ver, vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 5.5, aquí arribita serían los 5.6, ¿bien? Y máxima, y este valor es BCC. Los 1, estos dos puntos máximos con una línea recta. No. Bueno, digamos que es recta. Ustedes tienen que hacerlo con regla.
Ahora sí, ubiquemos el punto Q. Sí, mis valores están bien calculados y mi escala está lo más exacta posible. Con cualquiera de los dos valores, yo tendría que conseguir el otro. Es decir, por ejemplo, hagamos el de voltaje. Ubiquémonos en 4.57. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es 4.5, digamos que 4.57 está por acá. Tiro hacia arriba hasta chocar con la línea esta que es... ¿Qué nombre recibía esta línea? La línea de carga, creo, del transistor que se llama. Si yo ahora desde este punto tiro hacia la izquierda buscando corriente, ¿esto cuánto es? Es 1 milivoltio, 2 milivoltios, 3 milivoltios, ¿no? ¿Y cuánto tiene que ser mi corriente de colector? 2.7 miliamperios, digamos por aquí, por aquícito. Entonces está bien, ¿no? A mí no me sale exacto obviamente, pero ustedes deberían darles bastante cercano. Entonces lo hice bien todo, este es mi punto Q, y mi punto Q toma los valores de 4.57 voltios, punto coma, 2.76 miliamperios. Y fíjense en cuenta otra cosa, está bien al medio, ¿no? Está bien al medio de la línea de carga. Eso es obvio porque 4.5 es la mitad de 9 y 2.7, digamos, sí, 2.7 es la mitad de 5.625. Cuando mi punto Q está cercano, bastante cercano aquí arriba, okay, digamos, démosle ese margen, esta es la zona de saturación. Tengo un montón de corriente, porque aquí, digamos, este valor sería corriente casi llegando al máximo, y fíjense que el voltaje sería mínimo, 0 punto algo. Esta es la zona de saturación. El transistor está totalmente abierto. Está dejando pasar la máxima cantidad de corriente y por ende el voltaje va a ser bastante pequeño, ¿no? Zona de saturación. La zona... ¿Cómo se llama la otra? La zona de corte, que sería cuando está bastante cercano el punto Q a este otro eje, digamos. Bien cercano, pero tiene que estar bien cercano. En el que fíjense que la corriente es prácticamente nula y hay mucho voltaje, ¿no? Obviamente, si la corriente es pequeña, el voltaje va a tender al máximo. Pero no hay corriente, no hay corriente. Entonces, ese es el corte. El transistor está prácticamente cerrado. Y todo lo que queda aquí se conoce como la región activa normal, que es todo el espacio que tiene el transistor para comportarse como amplificador. Entonces los valores van a ir variando en esa línea. Bien, si estuviese aquí el punto, está en región activa normal. Si está aquí, está en región activa normal. Si está aquí, está en región activa normal. Ya eso es un poco indiferente. La idea, pero, es que con 400 ohmios creo que se iba a saturación, si no me equivoco. Y con 2.9 creo que se acercaba más a corte. El valor, lo tienen que hacer ustedes por si acaso, ¿eh? Tienen que hacerlo ustedes, pero el valor que me permitía trabajar como me dice el ejercicio 7 es este, el de 1.6 kiloohmios, que ya lo estamos demostrando aquí. Resumiendo un poquito, si me piden hallar el punto Q, lo que me están pidiendo es hallar dos valores para graficar: voltaje de colector emisor y corriente de colector. Me fijo en el dibujo, que siempre me lo va a presentar el ingeniero, ya sea en las tareas o en el examen. Según el dibujo, yo voy a usar las fórmulas. Se las pasé. Hay 3 casos diferentes, cada caso con sus respectivas fórmulas. ¿Bien? Retroalimentado por emisor, retroalimentado por divisor de voltaje, y este que no me acuerdo cómo se llama, pero es como el más genérico, este de aquí. Bueno. Nada, usan las fórmulas, hallan estos dos valores, grafican, hallan los valores máximos y el valor mínimo, claro, los valores máximos de voltaje y de corriente, con estas fórmulas, si ustedes también quieren anotarlas. Grafican y ubican el punto Q.
Aquí la respuesta sería, se encuentra en... Pueden poner el RAN, porque el ingeniero conoce. ¿Ok? O escriben todo si quieren, región activa normal. Listo, ese es el 4. Con este valor de 4 vamos a hacer el 7 ahora. ¿Alguna pregunta? Era el 6, perdón, ¿no? Sí, era el 6. Copio. Pego. Respecto al problema 4, selecciona el valor de RC para que el transistor opere en medio de la región activa normal. Aquí está siendo muy específico, en medio, que eso ya lo conseguí, es con 1.6 kiloohmios. Ahora, considerando voltaje térmico de 26 milivoltios y un voltaje, que no me acuerdo qué significaba este sufijo A, pero ok, saltémoslo, y un voltaje sub A de 120 voltios, calcule los parámetros de pequeña señal del transistor y los parámetros de amplificador de voltaje si opera en configuración emisor común, bla, 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 bla. Ok. Ok. ¿Cuáles son estos parámetros de pequeña señal del transistor? Los parámetros de pequeña señal son 3 valores de resistencia que son propios del transistor. ¿Ok? Sirve más que nada para los cálculos un poco más elaborados, que creo que lo han visto con el ingeniero, pero depende básicamente de, sobre todo, del valor de la resistencia de colector. ¿Ok? Depende de eso. Entonces, pues eso. ¿Cuáles son esos 3 valores? ¿Dónde los dejé? Uy, ahora sí que estamos un poquito mal porque... No, los tenía por acá. Estoy seguro que los tenía por aquí. Hombre, ¿qué valores eran esos? Hombre, no tengo las fórmulas ahorita. Denme un ratito, por favor. Todo es fórmula. Ok, aquí están. Menos mal. Ok, esos valores, parámetros de pequeña señal son 3. Rpi, R sub pi, que no es más que el voltaje térmico dividido la corriente de base, R sub 0 o sub O, no, sub O, sí, R sub O, que es el voltaje sub A dividido la corriente de colector, y por último R sub mu, que es 10 veces del factor beta F por R sub 0. Son esos 3, ¿ok? Nada, es formulita de lo más sencillo. 26 por 10 a la menos 3 voltios. Y una corriente de base, ¿cuánto era? Para el caso ese de en medio de la región activa normal, era 27.66 microamperios, ¿no? Esto de aquí. 27,66 por 10 a la menos 6 amperios. Rpi y 26 a la menos 3 dividido 27.666 exponente a la menos 6. Este valor R sub pi sale en 939,985 ohmios. Este de acá son 120 voltios dividido corriente de colector, que son 2.766 por 10 a la menos 3
R sub 0. Se vuelve aburrido, ¿no? Estos ejercicios después porque, bueno, es nomás reemplazar fórmula. Ok, este sale 43,38 ohmios. Ya por último restaría hacer este de acá. Sería 10 por 100 por 43,38. 10 por 100 por lo último. Dejémoslo en 43,38 por 10 a la 6. Eso es mega ohmios. Y esos son los parámetros de pequeña señal. Nada más. Por último, restarían los parámetros de amplificador de voltaje si opera en configuración emisor común. Si este transistor yo lo coloco en emisor común, hay unas fórmulas que responden a estos parámetros. Son tres. ¿Ya? La ganancia en voltaje, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Sin embargo, el emisor común es un poco especial porque esta resistencia de salida va a depender si yo la calculo desde la carga o la calculo desde la fuente. Son dos partes de teoría que les recomiendo que la vean la del ingeniero. Creo que alguien está grabando las clases y lo mandó el link al grupo. Veanlo mejor. Por ahora conmigo centrémonos en la resolución de los problemas, ¿sí? Porque, bueno, su examen no sé si al final se va a suspender o no. No sé, ¿tuvieron clases hoy para empezar? No, no hay clase hasta que se arregle el paro. Pero una preguntita acerca del formulario que dice, son las imágenes que mandaste en el grupo, ¿no? ¿De Sí, WhatsApp? sí, sí, las he estado enviando como imágenes. La idea es que Ya. ustedes lo recopilen, ¿no? Y tengan su formulario propio, no van a estar buscando fotos en el examen. Claro, sí, no, está bien. Ok, claro, no, perfecto. Ok, para el caso de emisor común, que es lo que me está indicando el ejercicio, hay tres fórmulas. Para empezar, hablemos de la ganancia. La fórmula de la ganancia en voltaje tiene las siguientes características: menos resistencia de colector por el factor beta F dividido la R sub pi. He aquí la razón por la cual primero hallamos un valor y después los otros. ¿Por qué negativo? Esto sí, como parte de teoría. Porque si estamos hablando del transistor, eh, como amplificador de voltaje en configuración de emisor común, tiene la particularidad de esta configuración de que si yo le ingreso una señal, por ejemplo, de este tipo, me la va a amplificar, obviamente, solamente que la va a invertir. Es inevitable. Hay otras configuraciones para evitar esta inversión, o pueden simplemente a la salida colocar un inversor y ya consiguen la señal original amplificada, pero el transistor lo que hace es esto. Te la amplifica esta señal, pero invertida. Por eso la ganancia es negativa. Nada más. Eso por si se lo preguntaban. Nada, menos RC. ¿Cuánto es el RC que yo estoy tomando desde el inicio? 1.6 kiloohmios, ¿no? Por el factor beta F, que eran 100, dividido R sub pi, que saqué como 939.985. Entonces, ganancia en voltaje va a salir un número negativo siempre. Y nada, 1.6 exponente a la 3 por 100 dividido 939.985. Este amplificador tiene una ganancia en voltaje de menos 170 veces. Punto 21. Es un valor adimensional, así que no hay necesidad de poner nada. Okay, primer valor y su fórmula. El segundo es la resistencia de entrada.
Bueno, no le puse el nombre aquí, pero a ver, ganancia. Ahora vamos a encontrar resistencia de entrada. También es un poco por fórmula. Esta sería la resistencia de entrada. Es igual a la resistencia de la base por la resistencia R sub pi dividido la resistencia de la base resistencia de la base más el valor R sub pi. Fíjense que no es más que un paralelo entre la resistencia de la base y la resistencia R sub pi, porque estos valores de pequeña señal del transistor son todos valores contenidos dentro de esta parte de aquí, dentro del transistor, ¿ok? Por eso, lo único que está haciendo esta fórmula es hacerme un paralelo entre RB, este de aquí, y la resistencia que está dentro de ese transistor. La resistencia de entrada entonces va a ser... ¿Cuánto era RB? Aquí. 300 kilo ohmios y 939. Ok. 300 kilos por... Lo voy a anotar mejor. 300 kilo ohmios por 939,985. Todo esto son ohmios. En realidad esta multiplicación me va a salir ohmios al cuadrado. Y abajo tengo 300 kilos más 939,985. Y todo esto en ohmios. Obviamente esto con esto se va a ir y me va a quedar un valor en ohmios. Bueno, los cálculos por 939,985. ¿Cómo que error? Dividido 300.000 a 985. 939, perdón. .985. Ok, espero que esto esté bien, porque esta calculadora es horrible. 937,048 ohmios. Ahora la resistencia de salida, que en este caso, como digo, de emisor común, tienen que colocar las dos situaciones. La primera, visto desde la carga, es decir, que la resistencia de salida va a ser igual a la resistencia de colector. Eso es lo que ve la carga. Me refiero a que si, por ejemplo, yo aquí coloco una carga de esta manera, tierra, y esta es mi R de carga, lo que ve la carga es que esa resistencia de salida es el valor de R sub C. Eso se comprueba mediante unos cálculos que ahorita, como digo, no vamos a hacer. Vean, tienen las clases de ingenieros mejor. Pero bueno, visto desde la carga, esto es importante que lo coloquen igual, visto desde la carga, es decir, R sub 0 va a ser 1.6 kilo ohmios. Y el otro caso sería visto desde la fuente, en el que la resistencia de salida es la R sub 0. Es decir, lo que vería la fuente, digamos, esta fuente de aquí, para esta fuente la resistencia de salida sería ese valor intrínseco que tiene el transistor, que se llama R sub 0, que es este de acá. ¿Okay? Eso es porque hay dos formas de hacer los cálculos para transistor. Si empezás desde la fuente y hacer los cálculos tomando este como el inicio, o si empezás desde la carga. Bien. Ok.
Mejor sigamos con los ejercicios. ¿Cuánto era esto? 43.38 ohmios. Y listo. Estos 4 valores, que en realidad son 3, ¿no? Solamente que en uno son 2 situaciones, son los parámetros de amplificador de voltaje en emisor común del transistor. Fórmula, 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 fórmula. Fórmula, fórmula, fórmula. Esta última parte es pura fórmula. El único análisis sería que lo hagan aquí, ¿no? En este ejercicio. Bueno, eso respecto al 4 y el 6. ¿Alguna pregunta? Yo me imagino que todos ahorita están haciendo su formulario. Pero sería bueno. Si no, van a tener que buscar entre las fotos que les voy a enviar. Como sea. Pero digo, ¿para la fórmula vos lo deducís o son las mismas para todos? Eh, Estos de parámetros de pequeña señal son para todos. Cuando digo para todos me refiero a ya sea el caso de emisor común, porque hay 3 casos aquí cuando hablamos de el transistor, arreglos de En el transistor, ¿no? ejercicio 7 Para- en el ejercicio 7 está planteado en el inciso B, C, emisor común, colector común, base común. exacto, esos son los 3 casos. Para esos 3 casos, los parámetros de pequeña señal son los mismos para los 3. Donde varían las fórmulas son para cuando hablamos de los parámetros amplificador de voltaje. Para esos, los parámetros amplificador de voltaje ya depende de lo que dijo el compañero, ¿no? Si es emisor común, si es base común o si es colector común. ¿Ok? ¿Nos puede dejar la fórmula ahí, por favor? Claro, claro. Copien por ahora. Les doy unos 2 minutos si quieren. Esto. Del ejercicio 7 son casi lo mismo, pero ahí solo agrega los otros 2 parámetros más. Sí, sí. El de ejercicio 7 creo que es un diferente arreglo. Creo que es con divisor de voltaje. Pero lo podemos hacer. Queda media hora. Si quieren hacerlo ese, a no ser que tengan otro ejercicio que quieran hacer, me avisan. Yo estoy aquí para eso. Sí, porque el anterior ya lo habías resuelto el 5, que eso hace referencia al 7. Sí, sí, exacto. Entonces, podemos hacerlo ese. Aquella vez lo hice muy, muy rápidamente porque quería que al menos tuviesen una base para hacer el práctico, porque se supone que lo tienen que presentar el lunes. Pero ya que ahorita tenemos un poco más de tiempo, podría elaborarlo ya un poco más extenso y lo hacemos, ¿no? Si quieren. Una vez. Disculpa, Dale, dale, esta pregunta. fórmula es. ¿Esta fórmula de qué, viejo? Son para los parámetros de pequeña señal, el inciso A. De esta pregunta aquí, de la pregunta 6. Estos son los parámetros de pequeña señal. Son las mismas para los 3 casos para los 3 arreglos de transistor. Emisor, colector, base común. ¿Ok? Donde varía, repito, es para esto. No se preocupen, creo que la anterior vez no les pasé fórmula, esta vez sí ya porque ya está cerca el examen. Les voy a pasar las fórmulas para los 3 arreglos, ¿ya? Con dibujito y todo para que se puedan guiar. Ok, sigamos. Creo que ya estamos para seguir. Entonces, nada de lo anterior, todo lo pueden hacer. Quieren hacer el 5 para hacer el 7, ¿no? ¿Estamos bien con eso? A ver, no he visto las preguntas acá. El A. Ahí me perdí. ¿A qué te referías con eso? Igual fue hace media hora, no lo leí, perdón. ¿Quieren hacer eso, lo que dijo el compañero? ¿Hacer el inciso 5 y el 7? Bueno, supondré que sí, entonces hagámoslo. Más difícil yo hacerlo. Los más Sí, ese es un complicados, poco. lo más complicado serían justamente estos, ¿no? El 4 y el 6, el 5 y el 7. Sí, ese es justamente. Por lo menos plantearlo, digamos, ya de ahí ya nosotros lo hacemos. Ya, no lo vamos a hacer tranquilo, hay tiempo. Ok, ejercicio 5. Y bueno. Igual queda que ustedes tienen que hacer los otros incisos, ¿no? El A y el... Ahorita vamos a ver. Ok. Más. Control V.
creo que este lo había hecho a la suerte y había acertado. Porque claro, necesito aquí lo mismo. A ver, leamos. Para que operen en la región activa normal. En aproximadamente un tercio de BCC. O sea, les voy explicando. Si mi BCC aquí, en este inciso 5, es de 10 voltios, un tercio de 10, ¿cuánto es? 3.3. Yo tengo que hacer estos tres ejercicios y ver con cuál de estos valores yo consigo que el voltaje colector emisor, es decir, este valor de aquí, este de acá, creo que no se ve, este de acá, que sea un tercio de BCC. ¿Con cuál de estos beta F lo consigo? O sea, quiero conseguir aquí, si son 10 voltios, serían 3.3 voltios. Pero seguiría en la región activa normal, ¿no? Hablaríamos que estaría por aquí más o menos y aquí sigue en la región activa normal. Tendría que hacer los tres incisos. Solamente que en su momento lo hice y creo que era con 180. Vamos a ver, creo que era con 180. Porque después termino haciendo todo el ejercicio y ustedes no hacen nada. A ver, para empezar me fijo en el dibujo, ¿no? En el dibujo. ¿Qué me muestra el dibujo? Pues tengo un transistor, tengo conectado a emisor una resistencia. Para empezar veo desde el inicio que aquí hay un divisor de tensión. R1 y R2 me hacen un divisor de tensión. Entonces directamente tengo que irme yo a mis formulitas y usar las fórmulas de transistor con divisor de tensión. ¿Dónde las dejé? Hombre, ingeniero sin sus fórmulas no es nada, ¿eh? No debería ser así, pero así es. ¿De verdad? ¿Dónde las dejé? Y es en esto que pierdo tiempo yo, ¿eh? Ok. Qué triste, de verdad. Aunque creo que las puedo deducir. Lo que no es deducir, en realidad es usar las que ya tenemos, solamente que con los otros parámetros. Pero es que me sorprende de mí mismo. ¿De verdad las perdí? Si no las pillo ahorita, voy a tener que recurrir a mis otros... lo voy a buscar aquí en el jam que tengo, que lo hicimos, como digo. Que ahora no las pillo. Ok. Esto lo voy a guardar como... ¿Cómo que lo guardo? Preparación parcial. Entonces... No se ha perdido, ¿no? Ya lo guardé. 4 de noviembre, creo que esto fue lo último que hicimos. Y acá debería tenerlo. Sí, esto fue lo último. Aquí están. Perfecto, menos mal. Ok, lo voy a hacer aquí encima, ¿no? De todas formas, espero que no se chipe. Pero no es lo mismo. Incluso aquí, a ver, ya lo hice. Por eso, para asegurarlo un poco, vamos a ir explicando más bien sobre esto. Mejor. Es lo mismo. Ok. Yo había hecho primero para una beta F usando una beta F de 80. Y me había salido 4.354. Luego, por último, usé la de un beta F de 180 y ya me salió 3.5. Porque igual hice con beta F de 150 y me salía 3.66. Ya, lo voy a ir explicando. ¿Qué? Primer paso. Necesito sí o sí hallar el voltaje colector emisor y la corriente de colector. Eso lo necesito para ubicar el punto Q. ¿Cómo lo hago? Primero tengo que ir desde el principio. Como es un divisor de voltaje, yo no puedo usar todavía estos valores. Yo necesito una resistencia de base. Y no la tengo. Tengo un divisor de voltaje. ¿Qué hago? Para empezar, yo sé que el voltaje por divisor no voy a ocupar el que está aquí en la fuente, sino que lo que hace el divisor de voltaje va a ser que tomando desde aquí, yo voy a tener otro valor diferente. El B sub B sub B.
¿Qué valor de voltaje va a haber ahí? Pues el que me dicte el divisor. ¿Cuál es la fórmula de divisor de voltaje? Que el voltaje en este punto va a ser R sub 2 en el numerador dividido R sub 1 más R sub 2 multiplicado el voltaje de la fuente. Ese es el voltaje que yo voy a usar porque es el que ve la base. Ese es el que necesito. Realizo cálculos, 20K sobre 20K más 30K, todos esos datos obtenidos de aquí, de este ejercicio. Y obtengo que B sub BB, suena raro, pero ok, son 4 voltios. Okay. Pueden hacer los cálculos y comprobarlo. Entonces aquí hay 4 voltios. Ok, aquí tengo 4 voltios, perfecto. Pero yo sigo necesitando una resistencia de la base para trabajar con ella. ¿Cuál va a ser esa? Voy a cambiar a este divisor de voltaje por una resistencia que sea equivalente a él. ¿Cuál sería esa? Hacer las resistencias en paralelo, porque no está en serie esto, porque aquí tenemos un cable que está conectado a otro dispositivo y que hace que se conecte este con el primero. No es serie, es paralelo. Entonces recurro a las fórmulas de resistencias equivalentes en paralelo. Bueno, para dos resistencias, ¿no? Porque saben que la resistencia, la fórmula en sí es así, ¿no? Resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn para n resistencias, etcétera. Como son dos términos, esta fórmula la deben conocer seguramente. Hallo la resistencia equivalente y me sale que son 12 kiloohmios. Es esta de aquí. Listo. Y si se dan cuenta, este arreglo, una vez que ya hice las equivalencias, es lo mismo que el de retroalimentado por emisor, el arreglo. Tengo una resistencia en la base, tengo una resistencia de colector y en el emisor está conectada una resistencia. Ese arreglo es el emisor común. Entonces, bueno, igual las fórmulas las tienen aquí, ¿no? Primero empiezo hallando de la corriente de base. La corriente de base va a ser, bueno, les tenés que escribir aquí la fórmula para que se ubiquen. Esto es voltaje B sub B menos el voltaje base emisor dividido la resistencia BB más 1 más beta F multiplicado la resistencia de colector. Okay, para que se ubiquen aquí, que no lo copié de la fórmula en su momento, pero son esos valores. Yo lo voy a buscar en la fórmula y se los voy a pasar bien hechito. Por ahora, síganme. Entonces la fórmula me dice eso, tengo todos esos valores y los ocupo. Realizo los cálculos y para un beta F80, que es el que estoy usando aquí, me sale este valor, ¿no? 61.902 microamperios. Después paso a hallar la corriente de colector, que no es nada más que multiplicar la corriente de base por el factor beta F. Es decir, 61.902 microamperios por 80. Y me sale esto, ¿no? Esto es lo que necesito, esto de acá. Y ya con la corriente de colector yo ya puedo encontrar un voltaje, el voltaje colector emisor, que aquí sí la escribí la fórmula, espero que la vean. Voltaje colector emisor es el voltaje de la fuente, aquí ya usamos el de la fuente, ya no digamos el BBB, es el de la fuente, CC, menos la suma de R sub C más R sub E, y eso multiplicado por la corriente de colector. ¿Ya? Realizo cálculos, mi voltaje de fuentes era 10, R sub C eran 630, aquí está, y la resistencia de emisor son 510 ohmios. Multiplicado la corriente de colector, que es esta que hallé antes, me sale 4.354 voltios. Aquí tendría que graficar para terminar el ejercicio 5, y etcétera. Pero para pasarnos al ejercicio 7, ¿qué necesito? Necesito que sea, me dice el ejercicio, que esté en la región activa normal con un valor cercano a 1.3 de la fuente. Un tercio de la fuente. Un tercio de la fuente, repito, si es de 10 voltios, es 3.33333. Aquí tengo 4.354.
no es, o sea, no es cercano, porque un voltio ya es mucha diferencia. Intento con el de 150, hice los mismos cálculos aquí con el de 150 y obtuve que la base este valor, obtuve el colector este valor y aquí obtuve colector emisor 3.6602. Eso ya es cercano a 3.3. 3.66 ya es un poco más cercano a 3.3. Pero para ver cómo subí de 80 a 150 y me acerqué más, ahí yo ya dije, bueno, seguramente si me acerco aún más, si subo beta F, quizás y me acerco más. Lo hice, este es con 180, estos valores, y aquí sí que lo comprobé que con 180 ya me da 3.5025, que es más cercano que antes. Es una décima más cercano, pero ya es más cercano. ¿Ok? Tienen que graficar ustedes estos tres casos, eso se los dejo a ustedes. Si quieren comprobar valores, ahí los tienen. Pasemos al 7 una vez. Espero que me hayan extendido esta explicación porque aproveché que ya lo tenía todo esto escrito. Ahora sí, hagamos el 7, que eso sí que no lo hice. Bueno, lo estaba empezando a hacer incluso. No importa, hagamos uno nuevo. ¿Qué dice el inciso 7? Control... Ah, no, aquí ya no. Pues. Control B. Bueno, lo que decía, respecto al problema 5, seleccione el valor beta F para que el transistor opere en la región activa normal en aproximadamente un tercio de BCC. ¿Cuál era ese? Era el inciso C, ¿no? 180, lo comprobé acá. Lo comprobé acá. Que es el más cercano a 3.3. Ok, los parámetros de pequeña señal del transistor. Habíamos dicho que los parámetros de pequeña señal son los mismos para cualquier situación. Entonces, ¿cuáles son esos? R sub pi, esto es mío, lol. R sub pi, que no es nada más que el voltaje térmico dividido la resistencia de la base, ¿no? El voltaje térmico me lo da, es el genérico de 26 milivoltios. En este caso, ¿cuánto era mi resistencia de la base? ¿Cuál va a ser para mí la resistencia de la base en este caso de divisor de tensión? RBB, ¿no? Esa es para mí la resistencia de base, entonces son 12 kiloohmios. 12 kiloohmios. La resistencia no era RBB, ¿qué era? Ah, aquí lo tenía la fórmula. Qué feo. No importa. Ok. Es BT sobre IB. No, esto estaba un poquito mal, efectivamente. Sobre IB. ¿Cuánto era IB en ese ejercicio? La corriente de base, la que yo ocupo con 180 es esta de acá, son 31.63 microamperios. Por 10 a la menos 6 amperios. Ahora sí. 2.6 exponente a la menos 3 dividido 31.63 exponente a la menos 6. Esto está bien. 26 exponente a la menos 3 dividido 31.63 exponente a la menos 6. Ahora sí, ya me decía yo, me había salido 82, pero es porque había hecho un decimal menos. 822,00. Porque este valor R sub pi siempre son valores cercanos a 100, ¿ya? Usualmente es de 900 para arriba. No sé por qué en este ejercicio en concreto es menos de 900, pero siempre son valores cercanos a 1000, ¿ya? Ok,
822.004 ohmios. Teníamos que R sub 0 o sub O, no sé, era el voltaje sub A dividido la corriente de colector. Estos son 120 voltios, me lo dice el ejercicio, y esto yo lo hallé aquí, este de acá, 5.69 miliamperios. Por último, R sub pi, R sub 0. Sub 0, sub O, la verdad que tampoco recuerdo muy bien cuál era creo que era sub O. Nada, 120 dividido 5.69 exponente a la menos 3. Ok, 21,08 ohmios. Este valor R sub 0 toma valores pequeños, ¿no? En la anterior era 40 y tantos ohmios, este es 21. Está bien, toma esos valores menores a 100 incluso. Por último me quedaría R sub mu, que era 10 por el factor beta F por R sub 0. Eso por 10 y por... ¿Cuánto era el beta F que usaba? 180. Dejándolo en valores comerciales sería 37,96 mega ohmios. Por 10 a la 6 por si acaso, ¿no? Bueno, inciso A, listo. Inciso B. Los parámetros amplificador de voltaje se operan en configuración de emisor común. Agarro la tablita que, bueno, yo la tengo, pero ustedes la van a tener y busco emisor común, ok. No hagamos emisor común porque ya le hicimos las fórmulas, ok. Son las mismas fórmulas que hicimos anteriormente. Pasémonos a colector común para que las vayan conociendo esas fórmulas. Igual, colector común. También tenemos los mismos parámetros, ganancia en voltaje, resistencia de entrada y resistencia de salida. Pero las fórmulas son distintas. Hagamos la ganancia. En voltaje, obviamente. La ganancia en voltaje para un colector común. Todo esto lo estoy haciendo para colector común. Es 1 más el factor beta F multiplicado la resistencia de emisor dividido R sub pi más 1 más beta F multiplicado la resistencia de emisor. ¿Cuál es la particularidad del colector común? Que no invierte la señal. Como se darán cuenta, la ganancia en voltaje siempre me va a dar un valor positivo. Y además, la ganancia de este siempre es menor a 1. O sea, la ganancia en voltaje toma valores de 0 a 1. Entonces me podrían decir, bueno, pues qué basura de amplificador, ¿no? Pues sí, porque no está hecho para amplificar como tal, es más, incluso podría decirte para reducir la señal, ¿no? Con una ganancia que es menor a 1, lo que obtenés no es una amplificación, sino una reducción de la señal. Para eso está el colector, pero bueno. Ok, hagamos. Yo sé 1 más 180, que ese es mi BTF que estoy usando. Resistencia de emisor, ¿cuánto era? Quizás me copie estos valores de emisor y de colector. 630 y 510. Resistencia de colector era 630 y 510. Así, ¿no? Ok. 510 ohmios dividido R sub pi, que lo acabo de encontrar, 822, y lo voy a dejar como 822 nomás.
más, aquí vamos un poco más directo, 181 multiplicado 510. Si se dan cuenta, esto no es más que un paralelo entre RE y RPi, ¿no? No, mentira, no es un paralelo. No, me estaba equivocando. Olvídense de eso. Nada, fórmula. 181 por 510, 92.310. Y aquí abajo sería eso más 822. A ver. Ah, no, está bien. 93.132. Entonces, 92.310 dividido eso. 0.991. Que es menor a 1, así que está bien. Tenemos la ganancia en voltaje, falta la resistencia de entrada. Ah, ya no pasamos a las 6:30. Bueno, acá vemos esto. Falta la resistencia de entrada. Disculpa si es que no nos dan datos, vamos, nosotros lo ponemos. No, Bueno, todos estos datos yo los estoy obteniendo del ejercicio anterior. La resistencia de emisor la estoy obteniendo del ejercicio 5, porque ese es el que usé para hacer el 7, y estos datos cayeron en el 7, los estoy ocupando acá. Resistencia de emisor la he sacado de acá, mira. R sub pi lo estoy sacando del anterior inciso, el inciso A, que es este de aquí. No me he inventado nada. Todos son siguiendo los datos anteriores. Por eso primero hice el 5, porque con estos valores del ejercicio 5 iba a ser el 7. ¿Ok? ya. Ok. Así se hacen estos problemas, este práctico en específico, ¿no? Esta es la forma de resolverlo. Ok, la fórmula era resistencia de entrada es claro, por si acaso, en colector común, ¿no? Seguimos con lo mismo, ¿no? RBB, me estoy basando en esto de aquí, porque la fórmula de acá me dice que esta resistencia de entrada es R B sub B multiplicado por R sub pi más 1 más beta F por la resistencia de entrada, cierro paréntesis a todo eso, dividido entre RBB más R sub pi, este sí es un paralelo entre esos dos valores, más 1 más beta F multiplicado R sub P. ¿Okay? Bueno, no sé, lo haré. Ok, igual lo hago. R sub BB, ¿cuánto era de este ejercicio de aquí? Y 12 kilo ohmios. ¿Por qué R sub BB en esta fórmula de colector común? Porque la configuración de colector común, esto lo voy a decir para que me entiendan del por qué aquí estas fórmulas usan un RBB. Bueno, igual lo habíamos usado antes, pero bueno, se los hago el dibujito para que al menos lo conozcan. La configuración de emisor de colector común siempre ocupa un divisor de tensión. Este que va conectado a tierra,
obviamente esta señal y esta fuente conectada. No sé por qué lo hice inclinado, ni modo. No sé por qué lo hice inclinado, en serio, no sé por qué me salió así. Desde aquí sale, se conecta al transistor. Bueno, se los voy a enviar yo en imagen un poco mejor el dibujo. Pero este es la configuración de colector común. Fíjense que usa un divisor de tensión. Por eso de ahí es RBB. Nada, habíamos hecho 12 kiloohmios multiplicado por R sub pi, lo tengo por acá, son 822 más 1 más beta F, es 1 más 180, ¿no? Esto es 181 directamente. Resistencia de emisor son 530. 12 kilos más 822 más 181 por 530. Nada, cálculos, cálculos y más cálculos. 181 por 530 más 822 530 y aquí usé 510. Ah, qué desgracia. Al final, ¿cuánto era? 510. Ah, no. Entonces, lo anterior está bien, yo estoy mal aquí. Mejor, no quería borrar tanto. Bueno. 181 por 510 más 822. Voy a dejar así ya para hacer este cálculo un poco más. Esto era 93.132. Aquí abajo también va a ser 93.132. Esto 12K. Solo que aquí suma y aquí multiplica. Okay. Por 12.000. Bueno, 1,117 por 10 a la 9. Y este sería 21.303. Esto es igual a perdí varios decimales ahorita que lo cambie, pero ni modo. Ustedes, seguramente a ustedes les sale más exacto. 21.313. Ok. La resistencia de entrada serían 52,4 mega ohmios. Okay, es decir, por 10 a la 6. No, mentira, por 10 a la 3 es kilo ohmios. Kilo ohmios. ¿Qué me faltaría? La resistencia de salida. Es la resistencia de emisor multiplicado por R sub pi dividido 1 más beta F. Todo eso dividido entre R, la resistencia de emisor, más R sub pi sobre 1 más beta F. Bueno. Ok. La fórmula está aquí. Ya hacer cálculos ya está de más ahorita para la clase. Estas son las 3 fórmulas para la configuración de colector común. Bueno, falta, ¿qué faltaría? ¿Qué es lo que falta? Falta la configuración de base común, ¿no? Base común, lo tenía por aquí, sí, aquí está. Igual, es ganancia, es resistencia de entrada y es resistencia de salida. Como se darán cuenta, este ejercicio igual no es más que fórmulas, solamente que tienen que conocer las fórmulas, ¿no? Y no hay mucho que analizar en los incisos 6 y 7, es solamente tomar datos de los ejercicios 4 y 5, ¿no? Creo que eso quedó claro. Para terminar,
Les voy a dejar aquí escrita, para el que quiera tenerlo ya, las fórmulas de base común para que hagan el último inciso, ¿bien? Tienen que poder hacerlo, no es complicado. Hablando de la ganancia, es la ganancia en voltaje, es la resistencia de colector por el factor beta F dividido R sub pi. La resistencia de salida no es nada más que la resistencia de colector. Bueno, ahí un poquito más fácil. Y la resistencia de entrada es R sub pi más 1 más beta F por la resistencia de entrada, de emisor, que me he estado confundiendo de términos. Y aquí abajo sería R sub pi, esto es multiplicación. Esto es suma. Por resistencia de entrada, de emisor. ¿Qué son estas fórmulas las que tienen que ocupar para ese último inciso? Dense cuenta que la única situación en la que podemos usar o hallar valores de colector común y de base común es cuando tengo divisor de tensión, porque base común también la configuración necesita un divisor de tensión. Es un poco diferente porque la fuente está acá. El dibujo se los voy a pasar, que lo tengo ya, para que lo ubiquen en cualquier situación que lo vean. Pero también hace uso de un divisor de tensión. Por eso es que el inciso 7 se pueden hallar estos tres valores, porque el 5 es un divisor de tensión. En cambio, el 6 solamente me pedía hallar 1, porque el 4 es este, ¿no? Es este de aquí. No hay divisor de tensión, y si no hay divisor de tensión, no puedo hacer ni colector común, ni puedo hacer base común. Bueno, espero que haya quedado claro eso. Creo que hemos resuelto el práctico ya. Los incisos los pueden hacer, tienen las fórmulas, tienen el procedimiento, tienen todo hecho. Me parece a mí que ya acabamos el práctico. La ayudantía de mañana no sé qué más podríamos hacer, porque modelo de examen igual ya hicimos. Yo no tengo más modelo de exámenes, lastimosamente. Si quieren, lo que podemos hacer, porque mañana igual ya denme libre, no sean malos. Mañana nos juntamos y me presentan, ya quiero escuchar sus dudas, ya no quiero hacer yo ejercicio. Hagan el práctico hoy día, termínenlo. Mañana solamente voy a responder dudas. Si entramos a la clase y nadie me dice ninguna duda, pues la clase acaba ya. Dudas específicas, ya no voy a resolver ejercicios. Ya hemos resuelto bastante. Necesito que ustedes al menos intenten hacerlo solos, ¿ya? Nadie me ha pasado ningún... Bueno, creo que me preguntaron 2 cositas en el grupo, pero nadie me ha pasado fotos del práctico que lo hayan intentado ni nada. Me gustaría que lo hagan, al menos. Mañana vamos a hacer eso solamente, ¿ya? No vamos a estar mañana 2 horas, vamos a estar yo creo que una media hora a lo mucho, y listo. Bueno, pásenme Digo, sus una dudas, cosa. no hay problema. ¿Qué pasó? Digo, padre, aquí la clave es la fórmula, ¿no? Perdón, no entendí. La clave de hacer el ejercicio es la fórmula, ¿no? Sí, las fórmulas, tener a las fórmulas, y las van a tener, no se preocupen. Ahorita mismo les voy a pasar lo que faltaba. Voy a subir esta grabación a YouTube, sí, la voy a subir. Recen para que se haya grabado bien. Lo voy a detener la grabación ahora mismo, ahora que lo pienso. Por favor.